Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Conversando desde el Patio, esta vez desde la Casa de la Provincia, esta hermosa casa patrimonial restaurada, para hablar un tema muy interesante, muy importante en el contexto actual de crisis. Es un tema que tiene que ver con el cooperativismo y para ello tenemos a un invitado muy especial, es el economista Juan Carlos Urgilés, gerente de la cooperativa Jardín Azuayo y gran amigo. Muchas gracias, Juan Carlos, por Hola estar aquí. Sebas, hola compañeras y compañeros, una alegría estar contigo aquí en esta bella mañana y en esta bella casa. Gracias Sebas. Juanito, vamos entonces a conversar desde las bases. Siempre preguntamos los fundamentos. ¿Qué es el cooperativismo? El cooperativismo es una propuesta alternativa, es un paradigma empresarial alternativo que busca no generar una revolución, pero sí ir ocupando espacios y haciendo procesos de tal manera que podamos avanzar hacia una economía para la vida, una economía que piense en la naturaleza, que piense en los seres humanos, en su vida y en la capacidad de reproducirla. Eso ha sido discutido y pensado durante muchísimos años y el cooperativismo que hoy tenemos es fruto de también un proceso histórico, ¿no?, que viene desde diferentes corrientes de la Iglesia católica, la Iglesia anglosajona, también viene desde las posiciones de izquierda, pero también desde alternativas, digamos, empresariales puras, en las que se reconoce la necesidad de un sistema menos violento. Sí. Este es un sistema que también utiliza mucho la inteligencia, el sentido común, la organización entre las personas, una organización adecuada y que se basa en principios. ¿Puedes mencionarnos algunos de ellos, por favor? Son principios elementales, pero muy potentes. El primero, que me parece muy fuerte, es el principio de la democracia. Esta es una organización de personas, una sociedad de personas que se organizan democráticamente para asumir el reto de sus necesidades, de qué es lo que necesita la sociedad, qué es lo que necesitan las personas para salir adelante. Es un principio importante, pero también entre los principios está el de la educación. Reconocer que no es posible tener democracia si los sujetos no son sujetos con criterio, con capacidad para entender lo que pasa y plantearse un futuro distinto. Entonces, la educación como un elemento fundamental para garantizar el principio de la democracia y la inclusión a través de la libre acceso a los servicios. Una cooperativa no debe ser un círculo cerrado, es un círculo abierto a entender a la sociedad, pero también a abrir hacia la incorporación de las personas. Y para terminar, no es posible construir un sistema alterno, paralelo, si es que entre las cooperativas no hay cooperación. Entonces, el cuarto principio, la cooperación entre cooperativas, esos cuatro porque podemos irnos de largo. Hay uno que también me gustaría que reflexiones, por favor, con tu conocimiento. Uno que es muy usado, es usual escuchar lo que es el principio del apoyo mutuo. ¿Cómo ves tú este tema que me parece que es muy profundo también en la actualidad, ¿no? Es un tema complejo, ¿cómo lo ves tú? Mira, desde la filosofía del nosotros, el reconocimiento de que sin el otro ser humano no es posible avanzar, la cooperación o el trabajo colectivo y el apoyo mutuo como base fundamental de reconocer al otro ser humano y ese reconocimiento del otro ser humano con sus fortalezas, debilidades, con sus problemas, ese reconocimiento me hace ser. Un ser humano solo es el momento en que es para otros y el apoyo mutuo es la base del reconocimiento de una filosofía del nosotros, del común, de que vivimos y estamos aquí porque nos hemos dado entre nosotros una sociedad que existe. Estas ideas que parecen, digamos, permanentes, que provienen desde la forma natural de organización de la sociedad humana, ¿tienen algún antecedente contemporáneo puntual?
¿Cómo surge el cooperativismo en la era moderna? El cooperativismo tiene varias vertientes. El más famoso de los sistemas cooperativos históricamente nace en Rochdale como un deseo de un grupo de personas que decidieron prestarse los servicios de consumo en conjunto para abaratar los costos. Pero es en ese espacio de reconocerse en la necesidad que estas personas plantean principios, los principios que les he planteado hace un rato, algunos de ellos, en donde dicen, no es posible que podamos salir adelante si no nos formamos, educamos. No es posible que podamos gobernar esta organización que es de todos si no tenemos unos principios democráticos. El cooperativismo alemán, el cooperativismo francés, el cooperativismo luego que viaja a Canadá, el cooperativismo italiano, el cooperativismo español, muy reconocido ahora con el sistema productivo Mondragón, pero hay un cooperativismo también en Brasil, sobre todo de la economía solidaria, social y solidaria, un cooperativismo también en Chile, que es el cooperativismo de la solidaridad, un cooperativismo desde el enfoque de las etnias y de los pueblos aborígenes aquí, un cooperativismo de la minga, un cooperativismo de la comunidad, que es una palabra muy utilizada, ¿no? Aquí la comunidad, las comunidades. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque desde la semántica se habla de que existen empresas privadas, empresas públicas, pero muy poco, o se les toma como algo vulgar, del vulgo, a lo comunitario, cuando allí está el centro de la sociabilidad, allí está la base de lo que somos, un pueblo en cada localidad, esa comunidad. Creo que es clave. Bien interesante esto. Hablabas de la minga, hablabas de las formas comunitarias. En la parte, digamos, en la historia contemporánea del Ecuador, ¿puedes recordarnos los antecedentes del nacimiento del cooperativismo acá? Miren, el cooperativismo en el mundo y aterrizado en nuestro país proviene de dos momentos históricos a nivel global, y luego lo leemos de acá. El primero puede ser dado como el proceso desde la Iglesia Católica con el Rerum Novarum, una encíclica que plantea la dignidad del ser humano y el ser humano en el trabajo. Luego vendrá algunas otras encíclicas y la última, la Fratelli Tutti, todos somos hermanos, es un reconocimiento de este apoyo y necesidad mutua. Pongo esa primera corriente. Pero también en el mundo, en estas mismas épocas, afloraba una serie de movimientos, desde el anarquismo, desde movimientos importantes que fueron y desembocaron en la Revolución Rusa, 1917, la Internacional Socialista, que eran reacciones de la sociedad ante las dificultades que se vivían, y desde el mismo sistema capitalista puro, el reconocimiento de que el molino del diablo, como diría Polanyi, el molino del diablo destrozaba la sociabilidad y la necesidad de una construcción empresarial que reconozca al ser humano como es. Desde allí, aterrizado acá, yo reconozco mucho a un militar que dos legislaciones promulgó. La primera es el Código de Trabajo, Gallino, es el Enríquez Gallo, y el Código de Trabajo en 6 meses este militar, no conozco mucho más de la historia, pero este militar pone y firma y el ejecútese del Código de Trabajo, importante para el reconocimiento de los trabajadores en la sociedad. Y la otra ley es la ley de cooperativas. Él es el que instituye la ley de cooperativas. Ahora, la dificultad que vive nuestro país con el sistema cooperativo es que hay mucha falsación cooperativa. Nunca se intervino seriamente y se pensó que era un mecanismo, el cooperativismo, un mecanismo del Estado para hacer acción social, cuando no es así. Y hoy tenemos aquí en el país lo que tenemos, pues, un poco contando la historia. Hay cooperativas que van importantes en Guayaquil, hay un cooperativismo que se desarrolla en todo el país, que es el cooperativismo de
de ahorro y crédito a través de diferentes corrientes también. Y también hay otras formas cooperativas que creo que son válidas, ¿no? Las sociedades de socorros mutuos, atado muchas de ellas a una corriente feminista de inicios del siglo pasado, que se evidenciaba en este resurgir de la sociabilidad en cada uno de los territorios. Así, un resumen muy somero, porque si no podemos decirnos detalles. ¿No? En todo caso, podríamos decir que el cooperativismo sí se plantea como una alternativa a un sistema capitalista depredador que mina las bases de la socialización, de la comunicación, de la comunidad, de la socialidad. Es una alternativa, por eso le planteaba como un paradigma empresarial. Es como hacer cooperativismo o empresas cooperativas en cualquier digamos, proceso productivo, tecnológico, agrícola, pecuario, sistemas de educación, sistemas de producción, transformación, servicios, cooperativas de servicios, es una variedad, de vivienda. Entonces, es un paradigma empresarial, pero no es un paradigma revolucionario, como se entiende, de fractura con el sistema, sino de transformación de la sociedad para que una cultura distinta promueva un sistema económico distinto que nos lleve a una organización productiva empresarial distinta. Creo que ese trabajo fundamental en transformar una cultura es clave para poder desarrollar. En eso, que se reconozca la dificultad que hay actual, ecológica, es totalmente cierto, y una cuestión más orgánica, digamos así, una intervención del ser humano más orgánica, con su misma naturalidad, naturaleza. De todas maneras, no deja de tener como elementos críticos. Sí, sí, muy críticos y además reflexivos, y creo que esa es la importancia del sistema cooperativo, ¿no? No es un sistema que viene desde el sector privado, no viene del sector público. Muchas veces se plantea que el Estado es el que tiene que hacer las cosas. El cooperativismo viene más bien de una corriente de la autovaloración del ser humano, de la valoración del ser humano y de la reflexión del ser humano ante las acciones que tiene. Entonces, hace unos minutos estaba en una conferencia, una charla que dicta el Instituto de Economía Solidaria, junto con Mondragón y la Universidad 3 de Febrero. Y una de las cosas que surgía desde un grupo cooperativista que hay en Argentina, decía, vea, con que el Estado no moleste, ha hecho bastante, porque generalmente nos ataca, nos golpea y nos desconfigura cada cierto tiempo. Es bien interesante el cooperativismo porque, digamos, trata de mantener también cierta autonomía. Esta autonomía también tiene que ver con los horizontes, por ejemplo, utópicos, los horizontes de desarrollo que seguramente no son los mismos. El horizonte de desarrollo que tiene el cooperativismo que el que tiene, por ejemplo, una postura netamente capitalista, por ejemplo. Una empresa privada tiene una connotación desde el dueño hacia los demás actores. Y esa postura le torna, dependiendo del criterio moral del dueño, será más rígida, más violenta, más extractiva o menos extractiva. Y es una postura vertical, una plomada que cae desde el dueño hacia el sujeto, hacia el colaborador, el empleado o la naturaleza. Y depende de los criterios morales que él tenga. El cooperativismo plantea una postura horizontal, y le planteo así para que sea, digamos, gráfico, ¿no? En esa postura horizontal, la dificultad está en que estos sujetos puedan ponerse de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo tienen que hablar los mismos idiomas, tienen que tener los mismos lenguajes, deben tener confianza entre ellos. Entonces, los procesos de comunicación, los procesos de educación, de planificación, son procesos horizontales en donde el diálogo les debe permitir encontrar los consensos suficientes para plantearse sueños colectivos, sueños colectivamente construidos a través de la planificación, colectivamente soñados, dirá el Freire. Entonces, esa posibilidad de tener
una dualidad entre un sistema vertical y un sistema horizontal es clave. La mejor evidencia de eso es un proceso de comunicación transparente, llano, plano, pero comunicación entre sujetos preparados, educados, formados, que entienden la cosa, y sistemas de planificación en donde una planificación participativa les hace a las personas abrirse a proponer alternativas. Y una vez propuestas, ahí sí, a trabajarlas orgánicamente, pero organizadamente. Me voy a saltar unas preguntas porque creo que esto es muy importante. ¿Cómo ha contribuido el cooperativismo a el desenvolvimiento político, económico, social de la región y de la provincia? Miren, el cooperativismo en nuestro país está sesgado. Está sesgado porque se ha desarrollado fundamentalmente el cooperativismo de ahorro y crédito. Primero hablaré del sesgo que se produce. Ese sesgo es peligroso, y allí el llamado importante a las cooperativas de ahorro y crédito en el país, que son el 30% del sistema financiero ecuatoriano. Miren, en México son el 8%, en Brasil son el 12%, en Ecuador son el 30% del sistema financiero. Eso es bien importante. Pero ese crecimiento, esa importancia estructural en la estructura del tamaño del sistema financiero, les reta a las cooperativas a no financiarizarse, a creer que el sistema financiero vive solo y se reproduce sobre sí mismo. En la etapa antropocéntrica que vivimos, exactamente ejerce un conflicto muy fuerte sobre esa financiarización. Y el reto, ante el tamaño que tienen ya, es no desconectarse de la economía real, de la economía de la vida. Hoy nuestro pueblo necesita más que nada trabajo, generación de trabajo. Y esa conexión y ese intercambio entre la economía real y el sistema financiero es vital para sostener el empleo y el trabajo. Pero yendo un poco más al cooperativismo financiero, ¿cuál ha sido la contribución de él? Y sobre todo, yo diría aquí en el austro del país. En el austro del país están al menos las dos cooperativas más grandes. Y si sumamos en tamaño, la empresa más grande del austro del país, que no pertenece a un grupo económico y que es de un patrimonio comunitario, se llama Juventud Ecuatoriana Progresista. La segunda se llama Jardín Azuayo. Entre las dos, tranquilamente superan los 3.500, 4.000 millones de dólares. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la contribución? La primera podríamos decir que es el servicio. Al margen de que tenemos carismas distintos, las cooperativas tenemos carismas distintos, o sea, formas y comportamientos distintos que responden generalmente a visiones distintas de lo que debe hacerse. Pero ¿sabían ustedes que en el austro ecuatoriano la tasa de interés de crédito es más baja que en el resto del país? Ayer por la noche yo estaba en Machachi. Machachi hay un montón de organizaciones, cooperativas, bancos y todo. La tasa promedio de crédito en Machachi es del 20%. La tasa promedio en volumen de crédito en el austro es el 16%. 4 puntos en 1.000 millones quiere decir 40 millones anuales, solo en 1.000. Si ustedes multiplican por los 3.000, son 120 millones de dólares menos que pagan las familias del austro en sus créditos aquí. Si usted va a vivir en Machachi, le toca pagar más en intereses. Si usted baja al austro, le toca pagar menos. Y creo que esa sencilla cuestión es una evidencia cierta de un impacto económico directo a las familias del país y del austro sobre todo. Entonces, y no se ve mucho. Hay gente que me dice, oye, economista, ¿cuándo va a donar algo? Pero, a ver, ¿usted qué prefiere? Jardín Azuayo tiene más o menos unos 900 millones en crédito. ¿Quiere que donemos los 30? Porque si quiere, empezamos a subir la tasa de activa, de crédito, y luego ese dinero que sale le empiezo a repartir en caramelos. Podría ser.
O mejor, le damos la capacidad a cada familia de definir, al cobrársele menos su interés, de que defina cuál es su verdadera necesidad. Sin embargo de eso, como Jardín Azuayo y como otras organizaciones, como la misma UCACSUR, hace esfuerzos por buscar e impulsar procesos educativos. Y creo que eso es válido, pero hace falta mucho más. Hace falta una reflexión y una responsabilización por ser, digamos así, los hermanos que tienen más dinero, que tienen más recursos, la responsabilización con otras formas organizativas de la economía social y solidaria aquí en el país. No puede ser una cooperativa que acumule excedentes y que esos excedentes no los revierta en beneficio de sus socios. Entonces, ese es un llamado político que lo hago, gracias Sebastián, y aquí a la prefectura el espacio por poder conversar esto, pero es cierto, es real. Las cooperativas, en este caso financieras, tienen una interesante posibilidad de acercar esta capacidad en términos de capacidad monetaria, democratizar el acceso, si se quiere, a uno de los factores claves de la producción, ¿no? Pero adicionalmente a ello también tienen una responsabilidad en la claridad que ello significa para la construcción de una sociedad diferente. ¿Cómo están trabajando estos aspectos al interior? Procesos de educación, te he escuchado que hablas bastante. A la final, el cooperativismo también se propone como una propuesta política, como una propuesta de vida, ¿no? ¿Qué es lo que hacen al interior estas organizaciones? Dos cosas. La una es efectivamente los procesos educativos, pero también hay otros procesos importantes, que es el reciclaje de los recursos. Miren, una sociedad para vivir y para mantener la vida, una de las cosas más importantes es que exista reciclaje de recursos, sin desmerecer alternativas financieras importantes. Pero voy a plantear un ejemplo simple y con un pueblo de donde nació la institución donde yo trabajo. Paute. Creo que todo el mundo conoce Paute, se ha ido, es un bello lugar, las frutas de Bulán, el parque, el río. Ese pueblo genera ahorro, muy ahorro inclusive de remesas de migrantes, muy sufridas, muy dolidas. Y tiene un exceso de ahorro en función de su crédito. Los recursos que allá se captan, primero se procuran colocarse allá. Y si hay excedente, pues eso se lleva a El Pan, Sevilla de Oro, Palmas, para que los recursos se den, porque allá necesitan, allá hay producción, allá necesita, y entonces el sistema económico de una cooperativa está anclado, sembrado en un contexto y en un territorio. El sistema cooperativo es una propuesta endógena de desarrollo en el fondo, porque está incrustado en un territorio y no interesa el coger los recursos de una región como el austro y llevarla a otros lados. Pero pongamos el caso. Me dicen, economista, usted tiene un excedente de recursos, digamos una cifra, tiene $1.000.000 que hemos captado de una localidad de aquí del austro. Y como que estén ociosos, ¿por qué? Y además puede ganar más, ¿por qué no compra? Me dicen siempre, compre cartera automotriz, ¿qué opina? Claro que podemos comprar cartera, o sea, comprar a los que compraron vehículos. Ese dinero sale del austro y no se va a Quito, no se va a Guayaquil, se va a Corea, compañeras, compañeros. ¿Es válido ese proceso? ¿Qué es lo que gana la cooperativa? La cooperativa gana rendimiento, pero pierde capacidad de interactuar en su territorio. Entonces, claro, tienes exceso de recursos, necesitas hacer algo, no vas a tener el dinero guardado. ¿Cuál es la propuesta estratégica desde el cooperativismo para fortalecer a los municipios, a las localidades? ¿Cómo ayudamos a las personas socias de nuestras localidades a generar propuestas de empleo asociativo, organizativo, cooperativo, para financiarles, para que el dinero dé la vuelta,
para que la solidaridad se exprese no en un discurso poético o de la solidaridad filantrópica, sino se exprese fundamentalmente en una solidaridad democrática, una solidaridad política, una solidaridad orgánica. No una solidaridad en donde yo estiro la mano para que me den y ahí alguien bueno me da el dinero, o me da los recursos, o me da algo que le sobra, porque en ese momento se configuran o se reafirman más que configuran los sistemas de inequidad, de violencia simbólica, de relaciones de dependencia. Queremos sujetos libres. A veces yo digo que yo soy más liberal que los liberales, porque considero que la propuesta cooperativa es una verdadera propuesta de liberación del ser humano. No de libre mercado, es otra cosa, pero sí de liberación del ser humano, para que sea un sujeto capaz, crítico y se proponga un pueblo de manera conjunta, una alternativa para su desarrollo. Es un discurso político el que hago, pero el cooperativismo, esa es la propuesta, esa es la propuesta. Y hace falta muchísimo esfuerzo desde el sistema educativo del país y de la región, repensar esto y lanzarlo con fuerza institucionalizada en la currícula estudiantil. Si usted le pregunta a un joven que sale de la universidad, un ingeniero, un economista, ¿qué es una cooperativa? ¿Público o privada? Público no tendré que decir, porque ahí está la prefecta. No, eso ahí no. Público no, porque ahí es la prefectura. ¿Privado? Sí, claro, privado. No, es comunitario. Comunitario. Pero ¿cómo va a ser comunitario? Si eso es del pueblo. Si ven, hay una violencia simbólica muy fuerte allí, simbólica en la construcción de los conceptos, que podría hacerse algo en este diálogo y impulsar algo. Como propuesta comunitaria, como propuesta democrática, radical, crítica, seguramente existen también dificultades al momento de poder gestionar todos estos acuerdos, más aún cuando son organizaciones horizontales. No sé si nos podrías hablar un poco de esas dificultades y esos retos que tiene la organización plenamente cooperativa. El reto más importante en una empresa privada está en convencer a los clientes de que consuman los servicios. El reto más difícil desde el enfoque de una cooperativa está en gobernar los distintos intereses de los sujetos en beneficio del bien común. Y cómo construir sujetos con capacidad crítica, cómo construir líderes que respondan a la administración del poder basado en lo que Dussel llama y el Ejército Zapatista llama de las pedagogías críticas, en el que manda, manda obedeciendo. Porque desde Apple el mandar es mandar, mandando. La ejercicio vertical. Pero ¿cómo manda un gerente obedeciendo? ¿Cómo manda un gerente, un presidente, un directivo de una organización obedeciendo? Llamando a un proceso de participación. Pongámonos de acuerdo a dónde vamos y cómo vamos a ir y qué vamos a hacer. Una vez puesto de acuerdo en eso, allí sí el ejercicio del poder para cumplir ese mandato. Miren, en la cooperativa, un montón de gente, siempre es difícil ponerse de acuerdo, siempre es difícil, pero hacemos el proceso y tenemos un plan estratégico, un plan operativo. Hay planes más pequeños de proyectos. Entonces, hay personas que sí están de acuerdo, hay otros que no están de acuerdo, pero fue un ejercicio democrático, nos pusimos de acuerdo en eso. Luego, cuando alguien dice, oiga, compañero, ¿por qué está haciendo usted eso? ¿Qué le pasa? Porque yo saco el plan y dice, me mandaron a hacer esto. Si quiere, llamamos de nuevo a la asamblea y usted propone. ¿Estamos de acuerdo? No, yo quería decir así nomás, yo voy a decir que usted está proponiendo que hagamos el cambio de eso. O es que usted estaba proponiendo, o es que eran sus intereses. Esa pedagogía
esa nueva pedagogía, o no llamémosle nueva, porque siempre con algo que es nuevo creo que estamos inventando el agua tibia, esa pedagogía adecuada para las organizaciones de la economía social y solidaria es un total reto del sistema educativo y de la sociedad, en el que podamos sentarnos, tal vez como ahora, y discutir la problemática con los intereses que están allí, claros y vivos. Y esos son los intereses, y no es que hay que ocultar los intereses, porque si esos son, ¿qué podemos negar? Y discutir y encontrar el sueño colectivo como provincia. ¿Cuál será? ¿Cuál será el sueño colectivo de la provincia? Deberíamos tenerlo claro. Y allí podrán venir banderas de un lado y de otro políticamente, conceptos distintos, pero con un sueño colectivo hay diferentes formas de donde empujar. Tienen sus matices, sus carismas. Creo que eso podría ser un instrumento para el gobierno. A mí me parece, usando esta figura que acabas de usar, el sueño colectivo. ¿Cuál es el sueño que tiene el cooperativismo? Y en otras palabras, ¿cómo ves vos el cooperativismo en el futuro? Hoy, en la época que nos acontece, en la época del antropoceno se llama, en la época en donde el ser humano ha incidido de tal manera con sus actividades en la naturaleza y en los cambios biofísicos, el sistema cooperativo y la economía social y solidaria se presenta como una alternativa válida y cierta. El futuro del sistema cooperativo es el asumir esto que estoy diciendo, el interiorizarlo y el institucionalizarlo en hechos ciertos. Caso contrario, será simplemente, como decía mi padre, un saludo a la bandera y un marketing y un spot publicitario más para salvar el conflicto de los tiempos. Lo cierto es, el cambio climático está aquí, la desertificación de nuestros territorios es una realidad y el hambre y la necesidad de un mejor vivir de las personas es un reclamo para cualquier empresa privada, con municipio, consejo provincial y sobre todo para el sistema de la economía social y solidaria. Entonces, el futuro es reconocer eso e institucionalizarlo. Y gracias a la prefectura por este espacio, pues, con lo cual hay como, Sebastián, y a ti también, construir un espacio de diálogo. Valoro muchísimo el que tú hayas invitado acá para poder hablar, pues, para poder decir, que no creo que sea mi palabra, creo que es el sentir de la gran mayoría de ecuatorianos, la necesidad de que no va más. La indignación de la violencia que vivimos no va más. La visión de la necesidad de una alternativa es más fuerte que nunca. Eso podría decirlo, Sebas. Juanito, te agradezco muchísimo por este espacio de aprendizaje, de conocimiento, por compartir tu experiencia con nosotros. A las personas que siempre nos siguen, agradecerles mucho su presencia siempre y les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de la Prefectura de la SUAY. Gracias. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Gracias.